Bueno, me tocó hablar un poquito de vértigo agudo. Tengo poco tiempo, así que voy a tratar de no pasar todas las diapositivas porque no va a ser necesario. El síndrome vestibular agudo es bastante interesante desde el punto de vista de una guardia de emergencias porque es una consulta bastante frecuente. El mareo en general es una consulta bastante frecuente y el síndrome vestibular agudo en particular. El síndrome vestibular agudo, para orientarnos, es un paciente que tiene vértigo, mareo sostenido, o sea que comienza y continúa, tiene nistagmus, tiene inestabilidad postural y tiene síntomas neurovegetativos, tiene náusea, tiene vómito, tiene sudoración, etc. Los síndromes vestibulares en general son bastante frecuentes en una consulta de una guardia general. Y en particular el síndrome vestibular agudo es interesante porque uno de los diagnósticos diferenciales del cuadro en sí son o la neuritis vestibular, que es el cuadro paradigmático y que no reviste gravedad porque es un síndrome vestibular periférico, o sea, su patología está orientada, localizada en el oído interno, y su diagnóstico diferencial más importante, que es un ACV isquémico, ¿sí?, de fosa posterior, en el cual si uno lo deja evolucionar a veces puede llegar a tener complicación y puede ser mortal. Y este es un dato interesante que aproximadamente el 20% de los que tienen síndrome vestibular agudo por ACV isquémico del territorio posterior tienen signos neurológicos focales, o sea, va a tener una paresia, un trastorno sensitivo, una hemiataxia. El resto, el 80%, va a tener solamente un síndrome vestibular agudo aislado, o sea, no va a tener signos focales. Y otro estudio que evaluó el tema de lo que es el diagnóstico de urgencias, se encontró que aproximadamente el 35% de los casos de mareo vértigo de causa vascular no recibieron un diagnóstico correcto al inicio, o sea, fueron interpretados como de causa periférica y fueron dados de alta. Desde hace unos años, ¿sí?, se está intentando hacer un diagnóstico más preciso de los síndromes vestibulares agudos para no equivocarnos cuando vemos un paciente con este cuadro, o sea, no interpretar como benigno un cuadro que puede ser potencialmente grave y a la inversa, no diagnosticar como potencialmente grave algo que puede ser benigno. Todos tenemos el concepto que acá, en lo que es América Latina, en Argentina en particular, las salas de urgencia tienen algunos problemas para hacer el diagnóstico de este tipo de síndrome. Por ejemplo, no todos los hospitales públicos tienen resonancia magnética, los médicos generales que están en la guardia general no tienen muchas veces capacitación adecuada en lo que es ORL y neurología, y hay una mala interpretación de lo que es el síndrome vestibular agudo. En el 2009, para tratar de salvar este problema del diagnóstico correcto del síndrome vestibular agudo, el doctor Cata publicó un trabajo evaluando el examen físico para hacer un diagnóstico diferencial entre causas centrales de periféricas. Él encontró que evaluando 3 elementos del examen físico, que es la dirección de nistagmus, la presencia de un skew, que el skew es la desalineación vertical de los ejes visuales, y lo que sería el Heat Impulse Test, que el Heat Impulse Test, no sé si lo conocen, que es el reflejo vestíbulo ocular evaluado a alta frecuencia. Yo le pido al paciente que mire un punto fijo y le imprimo movimientos pasivos rápidos, cortitos pero rápidos, hacia los laterales. Y eso me permite a mí evaluar el reflejo vestíbulo ocular. Si la vía vestíbulo ocular está conservada, los ojos se mantienen fijos en el objetivo. Si hay una alteración, ¿sí?, por una neuritis vestibular, por ejemplo, lo que hacen los ojos es acompañar la cabeza y después aparece un sacádico correctivo buscando el objetivo, ¿sí? Eso es el test de impulso cefálico, ya lo vamos a ver. Y él encontró que estos 3 elementos, si yo lo evaluaba, podía discriminar con una muy alta sensibilidad la presencia de una patología central de una periférica, y que incluso el examen físico le ganaba en las primeras 24 horas a la resonancia magnética. Yo podía tener una resonancia magnética normal, y si yo tenía el hint, o alguno de estos elementos del examen físico alterado, yo tenía que pensar que era central porque una resonancia posterior seguramente me iba a confirmar la lesión. ¿Qué pasa con esto? Si yo no diagnostico bien al paciente, los pacientes van a ser mal catalogados. Entonces yo lo que tengo que hacer es proporcionar a los pacientes, al departamento de emergencia, que tengan neurotólogos todo el tiempo, o formar a los pacientes
a los médicos de urgencia en neurotología, en estos 3 elementos. Yo le dije que eran 3 elementos del examen físico, parece algo sencillo de hacer, entonces uno se inclinaría para decir, formemos a los médicos de guardia para hacer el diagnóstico. La verdad que estos elementos que yo le mencioné anteriormente, que lo hizo el doctor Cata, son 3 elementos que evaluaron siempre neurotólogos, especialistas en neurotología. O sea, un neurotólogo hace hints todo el tiempo, entonces es mucho más fácil de aplicarlo y mucho más fácil de interpretarlo. Pero en la sala de guardia, cuando tenemos un paciente que está con mareo, que está vomitando, que no se lo puede sentar, que está muy incómodo, a veces evaluar estos 3 elementos es muy difícil y se puede llevar a malinterpretarse, ¿sí? Entonces, lo ideal sería buscar la forma de enseñarle a los médicos de guardia algún sistema, algún algoritmo, como veníamos hablando hoy, que les sea fácil de aplicar a los pacientes con síndrome vestibular agudo. Hace unos años, un año creo, o 2, el doctor Bani de Italia presentaron para el departamento de urgencia un algoritmo, ¿sí? Validaron un algoritmo en el cual empiezan si el paciente tiene vértigo aislado, si tiene presencia de nistagmo espontáneo o no, de acuerdo a si es espontáneo la dirección, después si le aplican el Heart Impulse Test y de acuerdo al Heart Impulse Test determinan si todo viene siendo o si todo nos orienta hacia algo periférico, si puede caminar, bueno, se interpreta como si fuera todo periférico, si el paciente no puede caminar, se interpreta como central. O sea, a los elementos del HINTS que había presentado Cata, Bani agrega lo que es la incapacidad para caminar. Encontraron que tenía una buena posibilidad de detectar los casos que eran benignos, o sea, que se daban de alta correctamente a los pacientes que no tenían patología central, y también detectaban bastante bien los que tenían algún problema central. Ahora bien, nosotros todo esto tiene en cuenta la evaluación de movimientos oculares que son bastante sutiles, tiene en cuenta la desviación ocular, tiene en cuenta el Heart Impulse Test, tiene en cuenta varios elementos que a veces son difíciles de aprender o difíciles de evaluar en una guardia, ¿sí? Yo soy neurólogo de un hospital de San Luis, yo hago guardias en el hospital, y la verdad que cuando a mí me llaman por un síndrome vestibular agudo, el médico de guardia no está viendo solamente un paciente con un síndrome vestibular agudo, está viendo un paciente con vértigo, está viendo un paciente que le duele la panza, tiene un paciente que le duele la cabeza, o sea, está viendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces uno a veces entiende que te llaman por un vértigo agudo y en realidad lo que tiene el paciente es un talle con una hipotensión ortostática. Puede pasar, ¿sí? Entonces uno entiende esa situación, o sea, lo que le tenemos que brindar al médico de guardia es una forma de evaluar rápidamente a un paciente y que sea lo más precisa posible. Desde hace unos años el doctor Carmona con el doctor Martínez de Santa Fe empezaron a evaluar los pacientes con síndrome vestibular agudo y evaluaron dentro del examen físico todo lo que se podría evaluar desde el punto de vista neurotológico, ¿sí? A ver, vamos a pasar esto. Ya vuelvo con esto un poquito. ¿Qué es lo que vieron ellos? O sea, que básicamente el HINTS publicado por Cata era muy bueno para discriminar pacientes centrales de periférico cuando se aplicaba por un neurotólogo. Pero incluso nosotros, yo cuando estaba en formación que hacía neurología con ellos, me era muy difícil al principio de identificar el Heart Impulse Test positivo, ¿sí? Me llevó bastante tiempo aprender un Heart Impulse Test positivo, que es algo básico si uno quiere aplicar HINTS. Entonces ellos empezaron a evaluar otros signos. Todo el HINTS se basa en signos vestíbulo-oculares. El doctor Carmona y el doctor Martín empezaron a evaluar los signos vestíbulo-espinales, ¿sí? Básicamente 2 maniobras semiológicas. Una es cuantificar el grado de ataxia cuando un paciente camina y se clasifica en no ataxia, el paciente camina normalmente, ataxia grado 1, ¿sí? Que es una leve moderada, el paciente tiene un poco abre un poco, o sea, tiene aumento de la base de sustentación, pero puede caminar solo, deambula. Se va un poco, pero no necesita tomarse de ningún lado, puede caminar. El grado 2, el paciente tiene aumento de la base de sustentación, pero tiende a caerse, entonces necesita ir o apoyado de una pared o que alguien le sostenga un poco el brazo para poder caminar. Y la ataxia grado 3, el paciente directamente no puede caminar, no puede mantener la bipedestación y a veces ni siquiera puede estar sentado, ¿sí? Evaluando la marcha, graduándola en esos 4 elementos, ¿sí? En 0, 1, 2 y 3, que es algo fácil, que es fácil de aprender,
hicieron este trabajo sobre síndrome vestibular agudo y el diagnóstico diferencial, que se publicó ya, que fue la precisión diagnóstica de la ataxia, ¿sí?, de tronco en los pacientes con síndrome vestibular agudo, que actualmente agregamos pacientes nuevos, ya vamos con 37 pacientes, los 114 originales, agregamos 37 pacientes nuevos, y les quiero mostrar, bueno, acá está la definición, o sea, grado 1, grado 2, grado 3, el grado 0 se supone que no hay ataxia, ya les voy a mostrar la ataxia. A ver, ¿dónde está la tablita? Acá. Esto es lo que nosotros evaluamos, ¿sí? Actualmente. Lo que encontramos es que HINS, lo que yo le decía del doctor Cata, sigue siendo excelente para discriminar casos centrales de periférico cuando es aplicado por neurotólogos, o sea, personas que vemos pacientes con vértigo todos los días. En cambio, lo que nosotros buscamos era solamente la ataxia grado 2-3, ataxia grado 1 no, nos evaluamos sobre todo la combinación de 2 o 3 y encontramos que tiene una sensibilidad bastante buena del 93% con una especificidad poco baja del 67%. ¿Por qué la especificidad baja? Porque agregamos la ataxia grado 2. Muchos pacientes con neuritis vestibular pueden tener ataxia grado 2, pero este problemita es algo que no nos interesa desde el punto de vista de una guardia. El médico de guardia no tiene que perder paciente con una lesión central. A mí no me importa que el médico de guardia me llame por una neuritis vestibular pensando él que es un síndrome vestibular agudo de causa central, por una ACV. A mí lo que no me gusta es que no me llamen y den de alta a un paciente con un síndrome vestibular de causa central pensando que es una neuritis vestibular, ¿sí? Entonces, perdemos especificidad, pero la sensibilidad no se siente tan tocada. Y si nosotros evaluamos, combinamos la ataxia grado 2-3 con la presencia de un nistagmo de origen central, que a veces el nistagmo de origen central es un poco más fácil de ver para un médico de guardia, porque lo único que tiene que ver es para dónde se dirige el nistagmo, ¿sí? Si es solamente hacia un lado es unidireccional o si va cambiando de dirección, que es algo más fácil, obtenemos un 100% de sensibilidad, o sea, no se nos escaparía ningún paciente con una lesión central. Seguimos teniendo el problema de la especificidad, ¿sí? Ahora bien, yo les estaba mostrando, les dije lo que tenía que ver con la ataxia. Acá les voy a mostrar un ejemplo de ataxia en un paciente con una lesión de AICA. Y ya termino porque se me está yendo el tiempo. El paciente puede caminar, puede mantener la bipedestación, pero necesita ayuda. Se cae. Ahora le voy a mostrar al mismo paciente con el nistagmus que tenía. No sé si se alcanza a ver. Es un nistagmus unidireccional espontáneo. Era grado 3, lo que pasa que no sé si se va a ver. Bueno, obviamente también tiene una inclinación cefálica y tiene un skew. No sé si se alcanza a ver, en la compu se ve mejor. Es bien unidireccional. Y el Head Impulse Test del mismo paciente. No sé si alcanzan a ver. Claro, lo que uno busca en un caso central sería que fuera normal, ¿sí? En un caso central, habitualmente cuando uno le hace mirar el objetivo y hace el reflejo, los ojos se mantienen en el objetivo. En el caso de cuando hay un ACV del territorio de la AICA, se comprometen los núcleos vestibulares. Por eso el reflejo se encuentra alterado sin ser de causa periférica. En ese caso, cuando lo haces a la izquierda, aparece el sacádico correctivo. No es necesario hacerlo con tanta amplitud del movimiento, a veces con un movimiento un poco menos amplio, pero más rápido se obtiene. Bueno, ¿qué es lo que encontramos también que nos pareció interesante? Una maniobra bastante vieja, que es la
prueba de sinergia de Babinski, que también hemos encontrado con que tiene una interesante sensibilidad en estos casos. Acá vamos por un ejemplo. El paciente se le pide que se incorpore estando acostado y no lo puede hacer. Y ahora, para evaluar si es por falta de fuerza abdominal, se le da un apoyo en las piernas, y si se puede sentar es por falta de coordinación y no por falta de fuerza en los músculos abdominales. Tiene una interesante sensibilidad, casi de un 90%, y sí tiene una especificidad muy alta. ¿Por qué? Porque no tuvimos ningún paciente con lesión periférica que tuviera una ataxia, una sinergia de Babinski positiva. Quiero mostrar. Bueno, esto más o menos para explicar por qué la ataxia es tan importante en los casos de AICA, porque lo que se compromete más que nada son los núcleos vestibulares, la porción flóculo-nodular del cerebelo, incluso a veces se puede comprometer también la parte periférica, o sea, lo que es el conducto auditivo, todo lo que es el vestíbulo, por la irrigación. Entonces sería el origen de la ataxia. Pero quiero ir al final, así ya terminamos. Bueno, esto de las vías vestíbulo-espinales para diagnóstico diferencial de lo que es lesiones periféricas de centrales es interesante, porque nos permitiría enseñarle a cualquier médico de guardia que está apurado por el tiempo que insume evaluar a un paciente con síndrome vestibular y en las condiciones en las que está. Incluso podría ser aplicado por cualquier profesional de la salud, no es algo muy difícil de aprender. Tiene una sensibilidad bastante alta, ¿sí? Incluso si se la combina con los movimientos oculares, tiene una sensibilidad del 100%. La especificidad es baja, pero la especificidad baja no nos importa tanto, porque de ese modo no se pierden pacientes con lesiones serias. A lo sumo evaluaremos un paciente con una lesión periférica, pero no vamos a perder pacientes con lesiones importantes. Gracias a todo esto hemos propuesto un algoritmo en el cual, si tenemos un paciente que no tiene ataxia, ¿sí? Un paciente que consulta por mareos y no tiene ataxia, es muy probable que lo único que tenga sea una lesión periférica, ya que no encontramos en todo el estudio, ya llevamos casi 150, porque yo vi unos pacientes más, no tenemos ningún paciente con lesión periférica, con lesión central que no tenga ataxia. Siempre algún grado de ataxia tienen cuando tiene una lesión central. De los de ataxia grado 1 tenemos una baja probabilidad de lesión central. Solamente el 7% de los pacientes con lesión central tuvieron ataxia grado 1. Que acá es donde falla un poco el examen solamente de la ataxia. De la ataxia grado 2, que acá tenemos el otro problemita, porque acá se pueden confundir las neuritis vestibulares con los stroke. Si tenemos ataxia grado 2 con asinergia flexora, sabemos que es lesión central, porque ningún paciente con lesión periférica tiene asinergia flexora positiva. De los ataxia grado 2 sin asinergia flexora, acá no lo podemos descartar la lesión central, porque hay pacientes con lesión central que no tienen asinergia flexora, ¿sí? Acá es donde hacemos un poco de agua todavía. Y por último, la ataxia grado 3, sabemos que si tenemos un paciente con ataxia grado 3 que no puede incorporarse, que no puede pararse y no puede caminar, la lesión es central. Ningún paciente con lesión periférica tiene ataxia grado 3, ¿sí? Eso es lo que nos pareció interesante. Para terminar, vamos a hacer así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, sabemos que el HINT que se publicó hace unos años por el doctor Cata es muy importante y es muy útil para diferenciar síndromes vestibulares agudos de origen central de periférico, pero lleva mucho tiempo de aprendizaje y se tiene que aplicar en condiciones en las cuales no son óptimas, en una sala de guardia. Entonces lo que podemos hacer es entrenar a los médicos para aplicar correctamente HINTS, pero también podemos entrenar a los médicos en otros signos alternativos que no tienen que ver solamente con lo vestíbulo ocular, y centrarnos más en lo vestíbulo espinal y sin perder sensibilidad ni especificidad, o sea, perdiendo un poco de especificidad, pero no perdiendo pacientes con lesiones centrales, solamente evaluando la marcha. O sea que estaría bueno poder protocolizar que cuando entra un paciente con un síndrome vestibular agudo, sea evaluada su marcha. Y de ese modo poder clasificarlo un poco mejor al paciente entre periférico y centrales, para no dejar ir a aquellos pacientes que tienen lesiones
centrales. Bueno, muchas gracias.